Mari Compu Lamiem, Mari Lamiem. Nosotros representamos al Instituto Nacional de la Lengua Mapuche, Mapuzungún Letuaín, y su sede en Conce, Mapuzungún Letuaín Concemeu. Y esta es una organización que trabaja por la revitalización del Mapuzungún, con cursos a adultos y a jóvenes y con internados lingüísticos. Esta intervención se convoca con dos objetivos. Uno, visibilizar la violencia que hemos sufrido las mujeres por muchos años, sistemática claramente, y también visibilizar el espacio reducido que al que se ha limitado el Mapuzungún por distintas razones, pero principalmente la opresión del espacio del Mapuzungún en los espacios públicos, en el entorno público. El Mapuzungún ha desaparecido, lo han sacado de las escuelas, lo han reprimido por generaciones, y como organización lo que nosotros queremos es que ese Mapuzungún vuelva al Guelmapu. Y el traerlo aquí a la Plaza Lefcharu nos da una oportunidad para decir que el Mapuzungún está vivo. Y el Mapuzungún pertenece a todos los espacios, no solamente a los espacios religiosos y familiares, sino también al espacio académico, de socialización, escolar y obviamente de denuncia. ¿Y cómo fue el proceso de traducir, por ejemplo, el canto de las tesis, la performance? ¿Cómo fue la idea de llevarlo al Mapuzungún? ¿Cómo nos fue? La verdad es que se dio como vimos que fue súper masivo el mensaje que entregaba la canción, y él también pudo acomodar un poco la letra para que calzara con el ritmo. Dijimos, lancémonos, pues si nosotros trabajamos por el Mapuzungún, queremos visibilizar eso, pero aparte la violencia contra la mujer. Y nos ha servido igual para que la gente sepa que en Conce se hacen cosas por el Mapuzungún, pues debido al video que publicamos con la letra y la canción. Mucha gente nos ha ido conociendo, gente que no sabía que acá se enseñaba Mapuzungún, pues. Y Concepción es parte de Gualmapu también, pues entonces acá tenemos que recuperarlo sí o sí. De a poquito empezamos ensayando, convocando gente por redes sociales, pasando el dato entre nosotras mismas con las amigas, y se fueron sumando así. Hicimos ensayos previos y todo, pero ha sido súper bonito ver que varias mujeres se han motivado y que gente aparte nos ha preguntado si hacemos cursos durante el año, pues así que ha llevado toda una cadena de cosas positivas. Sí, el espacio de las tesis nos sirvió además porque el ser parte de los grupos de WhatsApp, pudimos ver también cómo se podía organizar, y así compartimos el enlace del grupo de WhatsApp para organizar esta intervención. Y a través de este espacio también, como decía Camila, estamos invitando a mujeres mapuches y no mapuches, hablantes y no hablantes, y gente que le interesa el Mapuzungún a participar hoy. En el grupo que ha ido ensayando es gente que no necesariamente habla Mapuzungún, pero que ha tenido las ganas de hacer visible esta denuncia y hacer la resistencia en este idioma que ha sido acallado por años. ¿Y qué opinan ustedes con esta propuesta que salió el año pasado de gobierno de incluir en algunas escuelas de ciertos sectores del país el Mapuzungún como parte de algunos contenidos que sean traducidos? ¿Cómo lo ven ustedes de su grupo? El Mapuzungún tiene que estar en todos los espacios, pero tiene que estar seriamente. Y eso implica que hay que dedicar espacios para la investigación acerca de la formación docente, por ejemplo, de la investigación de cómo estamos trabajando, cómo podemos revitalizar. Nosotros como Mapuzungún Letuaín hemos trabajado arduamente para poder hacer el trabajo bien. Utilizamos metodologías de enseñanza comunicativa, así como se enseña alemán, inglés, francés, y eso ha demostrado que tenemos nuevos hablantes. Y estamos muy orgullosos como organización de ser parte de un método efectivo de la enseñanza del Mapuzungún. Ahora, es importante que eso se haga con la capacitación que se necesita para ser Quimelfe, profesor de Mapuzungún. Nuestro sueño es que podamos tener algún día la carrera de pedagogía en Mapuzungún. En relación a lo que preguntabas, igual sería ideal que el espacio fuera real en el fondo, pues porque lo que se propone son entregar conceptos, algunas cosas pequeñas que en el fondo no van a generar una conversación. Entonces esa es la diferencia con lo que hace Mapuzungún Letuaín en este caso, pues, que generar nuevos hablantes, no solo conceptos sueltos que en el fondo vamos a quedar en nada igual.
¿Y cómo posicionarían ustedes la revitalización del Mapuzungún en la lucha mapuche global, como un todo? La lucha mapuche es diversa y cada persona y organización decide cuál es su bandera de lucha. Para nosotros es el Mapuzungún. El Mapuzungún es lo que nos va a permitir tener acceso a la cultura, poder seguir comunicándonos, poder seguir socializando. Y eso es lo que nosotros decidimos, y esa es una decisión política. Pero por lo tanto es una más. ¿Y qué opinan ustedes en relación a al debate sobre la incorporación y el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche? ¿Qué lugar debiera tener el Mapuzungún ahí? ¿Ser reconocido como lengua también, como parte de la configuración del proceso constituyente que se está formando? ¿Cómo ven ahí al Mapuzungún? Podríamos hablar del domingo. Bueno, el Mapuzungún y la presencia del pueblo mapuche es clave. Este es un estado plurinacional y se tiene que reconocer como tal. Por ende, nosotros como Mapuzungún Letuaín estamos organizando un tragún para este domingo en Temuco, donde se invita a todos los interesados en el rol para discutir acerca del rol que va a tener el Mapuzungún. Y esa es una discusión que va a ser parte de un Futragún, una reunión más grande que se va a hacer en enero, el 10, 11 y 12, donde se van a hablar distintos temas. Pero lo que se va a trabajar este domingo es el rol y la revitalización del Mapuzungún como parte fundamental de este proceso de una nueva constitución. ¿Algo que quisieran agregar? Que los invitamos a ver nuestras redes sociales. Sí, a participar. Bueno, en el verano se vienen los internados lingüísticos, así que atentos a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Mapuzungún Letuaín con CEMEU, o pueden buscar también Mapuzungún Letuaín, ahí se comparte toda la información. En Instagram estamos como mapuzungúnletuaín.km y vamos a ir publicando las informaciones de los CONELTUN internados lingüísticos durante las vacaciones de verano y los talleres que hacemos durante todo el año. Así que los dejamos súper invitados.